Bueno, ahora sí, comenzamos con este primer panel sobre democracia. Este panel busca abordar los desafíos que enfrentan las democracias en el contexto contemporáneo, analizando cómo las tensiones actuales afectan los derechos humanos, los acuerdos sociales y las estructuras políticas. La democracia no es solo un sistema de gobierno, sino que es un marco en el que los derechos humanos son protegidos y promovidos. Hoy enfrentamos un panorama local e internacional en el que la democracia, tanto en países consolidados como aquellos que llevan procesos democráticos más recientes, están siendo sometidas a presiones internas y externas que cuestionan su estabilidad y su capacidad para garantizar derechos humanos. Por esto es crucial que nosotros, como actores en el campo del derecho, sigamos trabajando para fortalecer nuestras democracias y garantizar derechos humanos en nuestras instituciones. En este panel nos acompañan entonces 4 presentadores. En primer lugar, Roberto Gargarella, es abogado y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho por la misma universidad y por la Universidad de Chicago. Tiene estudios postdoctorales en la Universidad de Oxford. Es investigador superior en el CONICET y profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA y en la Universidad Torcuato Di Tella. Roberto. Bueno, gracias. Bueno, celebro primero el encuentro y este aniversario. Me parece importantísimo seguir haciéndolo y mantener espacios como este. Mi idea era hacer una presentación en un momento que es, como todos sabemos, especialmente difícil, en donde uno tiene que reconstituirse también anímicamente. Todo lo que ha pasado en estos últimos días, yo creo que más allá de la coyuntura refleja algo que es serio y que tiene que ver con algo que yo diría va más allá de lo que hemos tematizado en las ciencias sociales en los últimos años sobre la erosión democrática. Yo creo que hay algo que en términos de constitucionalismo democrático que está roto y que es difícil de reparar. Y eso es serio, y yo creo que los acontecimientos de estos últimos días ratifican y expresan ese quiebre, ¿no? Entonces hay algo que es nuevo, que no supimos ver seguramente, pero bueno, tampoco es cuestión simplemente de hacer autocrítica, hay algo para hacer en este contexto. Enmarco un poco, vos me controlás 15, ¿no? Sí, yo te... Enmarco un poco la presentación en un estudio que se hizo en el año 1975, o sea, se van a cumplir 50 años ahora, que es el estudio que hizo la Trilateral Commission, donde estaban Huntington, Crozier, y yo creo que fue un intento conservador y con todo lo que podemos saber, pero bien interesante de cientistas sociales que, como uno, digamos, se preocuparon por pensar una situación que veían como compleja y que yo creo que entendieron bien. Entonces ellos hicieron un diagnóstico, hicieron unas propuestas, insisto, las propuestas eran, como diré, más bien conservadoras, pero ese diagnóstico yo creo que sigue siendo fructífero para pensar el momento en donde se ha radicalizado mucho los males que ellos veían. Básicamente la idea era que, bueno, luego del desarrollo del sufragio universal, la educación masiva, había sobre todo lo que llamaban una sobrecarga de demandas que el sistema no estaba pudiendo aguantar, ¿no? Había un sistema recalentado por esa sobrecarga de demandas y eso generaba, digamos, frustración, generaba crisis y la solución que ellos proponían, entre comillas, era, bueno, ¿cómo hacer para, digamos así, echarle agua fría a la democracia? ¿Cómo hacer para enfriar un sistema que estaba sobrecalentado? Y yo creo que esa mirada, que para mí era una mirada muy lúcida, un informe que se encuentra en internet, es fácil de acceder y es además muy sencilla en su lectura, pero me parece que era muy acertado y que sigue hablando para nuestro tiempo de esto. Por un lado, demandas que se han seguido incrementando. Hay expectativas sociales crecientes por muchas razones. Digamos, simplemente yo tiendo a asumir que hay un sentimiento generalizado de empoderamiento, por mil razones, digamos, llámenle las redes sociales, llámenle, digamos, el mayor acceso a bienes, y además las promesas permanentes que desde la Constitución y el We the People a, digamos, cualquier
gobierno que llega al poder hace, digamos, ¿no? La invocación permanente al ciudadano, al pueblo, etc. Y yo creo que en ese sentido radicalizamos lo que aquellos cientistas sociales habían entrevisto. Por un lado, entonces, las mayores expectativas y por otro lado, la mayor dificultad para realizar esas promesas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mayor sentido de frustración. Hace poco uno de los grandes filósofos para mí, de esa gente que ha sabido pensar el momento, ya anciano pero brillante, que es Charles Taylor, hablaba un poco de esto también, en un librito que escribió con la hija y con un par de colegas más sobre la democracia, y hablaba de esta disonancia, este gap entre las expectativas crecientes que el propio sistema institucional, constitucional alimentaba y la imposibilidad de realizarlas, y entonces ese sentido de frustración. Yo, digamos, interesado especialmente en estos problemas de constitución y democracia, diría un par de cosas sobre el diagnóstico, o sea, porque creo que parte del problema es tratar de mejorar el diagnóstico y digamos, corregir el diagnóstico. Y yo diría, no con la mirada del constitucionalista que piensa que todo pasa por la Constitución, sino, en todo caso, la modesta mirada del constitucionalista que dice, no, la Constitución es también relevante, no es que todo pasar por ahí y entonces todas las soluciones pueden pasar por ahí o tienen que pasar por ahí, pero sí que, como diría Madison, hay un montón de variables que nosotros no controlamos ni vamos a controlar nunca, la naturaleza humana, las motivaciones, los impulsos, pero hay una partecita que sí podemos hacer algo y eso lo tenemos que hacer lo mejor posible y que tiene que ver con el sistema institucional. Entonces, en esa expectativa, en esa esperanza, uno podía, digamos, depositar energía, merecía depositar energía porque ahí hay algo al menos para hacer. Y creo que en parte por fallas originales y en parte por desarrollos, tenemos lo que yo llamaría un traje constitucional que no nos sirve más. En ese sentido que está roto, ¿no? Y es por mil razones, pero una, digamos, para simplificar y hacerlo entendible, digamos, porque fue un traje pensado para un cuerpo que ya no está, ¿no? Para una sociedad que ya no está, como si nosotros, digamos, para el día del bautismo le hacemos un traje al niño y, digamos, si pensamos que para el cuerpo adulto puede seguir sirviendo ese traje. No, el cuerpo cambió completamente y podemos entonces extender los botones y alargar una manga, pero ya ese traje no sirve más. Y diría, digamos, para no que quede solamente la metáfora o la imagen, digamos, algún aspecto para mí, digamos, que visibiliza ese cambio en el cuerpo, ¿no? Que ya ahora es el cuerpo adulto, grande, gordo, digamos, y que no resiste más a aquel viejo traje. Creo que se diseñó la Constitución o el modelo constitucional que sigue vigente en América Latina, por ejemplo, en toda América, yo diría, más allá también. Se lo diseñó pensando en una sociedad, que es una sociedad, no solamente, y esto es lo más trivial, pero es importante, digamos, pequeña en números, sino sobre todo una sociedad dividida en pocos grupos homogéneos, ¿no? Entonces, si uno lee a Madison, digamos, a sus padres fundadores, estaba la idea, en el texto más importante, escrito por Madison jamás, digamos, y esto voy a decir mucho porque es tal vez el texto, las 3 páginas más importantes escritas sobre la reflexión constitucional, el Federalista 10, él dice, bueno, es un dato, digamos, la sociedad está dividida entre mayorías y minorías, propietarios y no propietarios, deudores y acreedores, los pocos y los muchos, ¿no? The few and the many, es así, ese es el dato. Y estos son entonces pocos grupos, homogéneos internamente, y eso tiene que ver con lo que yo llamo el sueño noble del constitucionalismo. Ese es un sueño que siempre tuvo el constitucionalismo, no es cuestión de Madison, digamos, cuando en la idea del constitucionalismo, de la constitución mixta, era eso. Es posible institucionalmente, es concebible institucionalmente un orden, digamos, de organismos que incluyan, que den cabida a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad son pocos y sobre todo se dividen en pocos grupos homogéneos. Entonces, digamos, si tenemos la parte aristocrática representada y la parte democrática representada, en el caso digamos, de los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, la idea era, bueno, el Senado será la Cámara de los grandes propietarios y la Cámara Baja será la Cámara, digamos, de los pequeños propietarios, como para, digamos, el Parlamento inglés, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La idea es esta. Entonces, los ricos, ¿no? Van a tener su lugar y los pobres o los
digamos, la gente con menos recursos, el común, va a tener también su lugar. Y esa idea tenía algo de razón, y tenía, obviamente, eso es importante dejarlo al menos anotado a pie de página. Eso tiene que ver con una concepción nada democrática, ¿no? Porque no es igualdad de donde cada uno vale uno, pero bueno, digamos, había un mérito que yo lo pongo dentro de lo que clasificaría como el sueño noble del constitucionalismo. Había un mérito, había un valor, una virtud en darle lugar a todos los grupos importantes. Y ese sueño estaba y se entendía que era concebible. Por distintos medios se podía lograr eso, era concebible pensarlo. Entonces, la idea de los checks and balances representaba, digamos, no solamente que distintos grupos, no solamente que distintas ramas de poder se equilibraban unos a otros, que el veto, que el control judicial, etcétera, sino que de ese modo ningún sector de la sociedad oprimía al otro. Eso era explícito. En Hamilton, digamos, si usted le da todo el poder a la mayoría arrasa con la minoría. Si usted le da todo el poder a la minoría arrasa con la mayoría. Entonces hay que darle un poder equivalente a ambos, una idea no democrática, que es la que está en el corazón del sistema de checks and balances, pero una idea de paz social, de armonía, una idea relevante, de inclusión total y de equilibrio, digamos, ¿no? Entonces uno puede decir, hay algo ahí, un modelo que no me gusta, pero hay algo virtuoso en esa aspiración. A eso yo lo llamo el sueño noble del constitucionalismo. Bueno, ese sueño estalló por los aires. ¿Por qué? Yo creo que ya en ese momento era muy imperfecto, no solamente en términos de proyecto normativo, sino lo que me interesa, digamos, en cuanto a la sociedad a la que le hablaba, pero en ese momento, digamos, para al menos el sentido común de la época, era concebible que eso fuera así. Pero hoy, en el marco de sociedades que entendemos como sociedades fundamentalmente multiculturales, diversas, fragmentadas, en donde cada grupo está compuesto sobre todo, digamos, de personas, una composición heterogénea. Entonces, donde cada persona es muchas cosas al mismo tiempo. La identidad de una persona no está definida por el hecho de, soy obrero. Por eso el sueño continuó en el siglo XX, porque si la idea es, si yo soy obrero y encuentro 10 obreros en el Parlamento, mi interés está representado ahí. Hoy es inconcebible, yo soy obrero, pero mi interés es, no sé, el feminismo o el antifeminismo, el antiaborto, las armas, ¿qué digo del cambio climático? Mi identidad está marcada por mil cosas. Entonces, en este contexto completamente diverso, donde todas esas variables son las decisivas, la vieja idea de la representación murió, la vieja idea de los partidos políticos murió, la vieja idea de los sindicatos, digamos, en donde actuaban, digamos, negociando con el Estado y los grandes empresarios, murió. Entonces, en ese sentido, eso para mí es explicable este mundo horrendo, digamos, del populismo y la frustración, en donde cuando el populista señala al vacío institucional y dice, ahí no hay nada, ahí, digamos, son todos ladrones, o ahí, digamos, están haciendo cualquier cosa que no tiene nada que ver con usted, tiene razón. Y cuando apela al pueblo y hay frustración, y sí, obviamente que hay frustración, y hay enojo ¿con qué? Con lo que está en el medio, con ese vacío institucional. Entonces, ese para mí tiene que ver con el contexto, que también es un contexto en donde la Constitución habla y dice cosas tristes, podríamos decir, pero bueno, es importante identificar eso. Entonces, dos puntos finales. Yo no veo una salida clara, y es más, o sea, son periodos particularmente opacos pero digamos, dos reflexiones. Una es que para quienes estamos interesados en el constitucionalismo es importante al menos tomar conciencia de eso. Estamos trabajando con un instrumento que tal como lo conseguimos no sirve en absoluto, digamos. Entonces, otra vez, no es cuestión de, bueno, mejoro el ombudsman, arreglo acá la tuerca, todo eso está bien, hagamos lo posible, pero ese instrumento, digamos, ya no nos sirve para nada de lo importante que se pensó que podía servir. Eso, al menos es importante tener la conciencia de eso. Eso, tal como lo conseguimos, ya no sirve más y digamos, no es una cuestión, digamos, simplemente de, es viejo, sino que no habla ya a la sociedad que tiene enfrente. Y el último punto es un punto democrático, y termino con eso, y es básicamente la idea, yo creo que la mayoría de, no sé, al menos en la teoría o en el campo que yo me muevo y los colegas con los que me muevo, yo creo que, digamos, así como hay un déficit a la hora de pensar la Constitución, porque otra vez, como se está pensando hoy la Constitución y hay problemas de erosión, y entonces la erosión del poderoso que desde adentro aflojó la tuerca del poder. Sí, está bien, digamos, que reacomodemos todas las tuercas que querramos, pero el problema es mucho mayor, más estructural que eso. Eso es en materia constitucional. Y en materia democrática yo creo que hay un malentendido similar y mucho más grave. ¿Por qué? Porque los problemas de la democracia se han terminado confundiendo con los problemas del constitucionalismo. De hecho, cuando se habla de erosión democrática, se está hablando de erosión constitucional. La idea, digamos, de democracia está completamente perdida en ese escenario en la cabeza de los que teorizan hoy, digamos, en mi campo sobre
la cuestión. Entonces, y yo creo que parte importante del problema pasa por ahí, ¿no? Que entonces, en el mejor de los casos, lo que tenemos son teóricos hablando de cómo reparamos las tuercas, cómo volvemos a restablecer los equilibrios. Todo eso es absolutamente deseable, ojalá que se pueda. Nos arrodillamos y pedimos por favor que eso ocurra, pero digamos, aún si milagrosamente lográsemos restablecer todas las tuercas, reajustar todos los tornillos, digamos, el problema democrático, ¿no? Como el dinosaurio de Monterroso, seguiría ahí, ¿no? Lo levantamos a la mañana y el problema democrático está ahí. Entonces, yo creo que si no pensamos que la fuente del conflicto y la fuente de la frustración tiene que ver con demandas sociales completamente comprensibles, alimentadas por expectativas, como nos decían en el 75, digamos, crecientes y imposibilidades, digamos, por un sistema que no está satisfaciendo ni está preparado para atender ni para procesar esas demandas. Entonces, en la medida en que no entendamos el problema democrático, ¿no? La ausencia de lo primero que decía la Constitución, lo primero que decía la Constitución, we the people, bueno, la ausencia de ese elemento, si no tomamos en cuenta lo que eso significa, seguiremos manteniendo viva la fuente, digamos, de la frustración y del enojo social, que en parte explica el tiempo horrendo. Bueno, eso es. Bueno, gracias Roberto, nos dejó ahí pensando. La idea es que al final de las presentaciones hagamos una ronda de preguntas, así que si tienen alguna pregunta para Roberto la pueden ir pensando. Yo te agradezco la presentación y yo haría una primera pregunta como para conectar después con Valeria. Mi pregunta es ¿cómo? ¿No? Tenemos como el diagnóstico del problema, ahora ¿cómo hacemos para mejorar este problema que pareciera ser como súper grande? Así que ahí dejo la pregunta para después. Ahora va a hablar con nosotros Valeria Tuz. Valeria es abogada por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y doctora en Derecho Penal. Es profesora adjunta del Departamento de Derecho Penal y Criminología y docente de posgrado en la especialización de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y en el doctorado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Lanús. Actualmente se desempeña como directora de Derechos Humanos del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires y coordina el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Valeria, tus 15 minutos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer al Centro de Derechos Humanos por la invitación y muy especialmente a Martín Sigal y Liliana. Un placer poder participar de esta jornada en una mesa que se propone pensar la democracia y su relación con los derechos humanos. En un contexto muy particular, ¿no? Como decía recién Roberto, en lo particular por los temas que yo vengo investigando, de recrudecimiento de expresiones negacionistas y apologéticas de la dictadura en el discurso público estatal, pero también con políticas estatales que promueven una agenda regresiva en políticas de igualdad, ¿no? Como decía Gabriela en la inauguración, y que atacan las luchas del movimiento de derechos humanos, de los feminismos y las diversidades. Hace un año, en noviembre del 2023, parece un siglo, participé de una jornada en la Universidad de San Martín que justamente trabajaba sobre la noción de los 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país con la revista Anfibia. Y esa mesa se llamaba El futuro de la democracia y en ese momento quienes participábamos de la mesa planteamos que el futuro de la democracia era un futuro pasado. Es decir, la condición de posibilidad del futuro de la democracia se alojaba en la memoria del pasado de los autoritarismos, ¿no? Un futuro pasado, diría Koselleck. Entonces, pensar el futuro de la democracia, por supuesto, es un camino hacia el pasado, ir hacia atrás, y ahí, ¿no? El recuerdo de los autoritarismos, pero sobre todo de las transiciones democráticas. Pero para ir hacia adelante, y esto tiene que ver con la ampliación de las luchas. Por eso tampoco podemos pensar la democracia hoy sin repensar la igualdad, o en todo caso sin repensar la asimetría, ¿no? La desigualdad estructural y sus modos de desmantelamiento. Con relación a la mirada de la democracia que propongo como futuro pasado, no es muy original, sino que en definitiva es recordar el origen de las democracias occidentales europeas como respuesta al nazismo y los modos en que se reconstruyen esas sociedades. Hay una ligación constitutiva entre la experiencia del nazismo y la sanción de las convenciones internacionales y regionales europeas que sustentan y habilitan la mundialización de los derechos humanos. En este punto quizás no es ocioso recordar, por algo que voy a decir más adelante, que en el sistema regional europeo
digamos, el discurso de odio se piensa en términos de negacionismo, pero también de incitación al odio propiamente dicha. Y que esto tiene que ver, ¿no? La Convención del 65 nace, entre otras cosas, a partir del escándalo, ¿no? De las esvásticas que aparecen en las sinagogas en Colonia. En nuestro país la recuperación de la democracia significó la lucha decidida, por supuesto, contra los autoritarismos, y en este sentido Argentina, con su proceso de juzgamiento a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, se ha convertido en una experiencia única en la región. Ya en 1985, como sabemos, el juicio de las juntas militares representó un acontecimiento absolutamente extraordinario, pero también la reapertura de los juicios desde el 2005 a la actualidad, donde se pudo trabajar en los últimos años no solo en mayor cantidad de procesos abiertos, sino también profundizar en temáticas no exploradas en la primera etapa, como la coordinación represiva entre países o Plan Cóndor, la apropiación de menores, los delitos sexuales, la responsabilidad empresarial. Aún así, reivindicando la experiencia singular de estos juicios, este momento que vivimos nos interpela como nunca antes. Entonces, este estado de cosas nos lleva a pensar y cuestionarnos que evidentemente hay algo que no fue suficiente, ¿no? Ahí comparto la mirada de Roberto y también de Gabriela en su reflexión. Quizás algo no logró alcanzarse en el modo de materializar la transmisión de la memoria colectiva, pero tampoco en el modo de dar publicidad a los juicios, ¿no? Algo sobre lo que voy a volver sobre el final de esta exposición. Por eso nos venimos preguntando, quienes trabajamos estas temáticas, si no habremos sido muy sutiles, ¿no? Digo, con una cientificidad que analizaba críticamente los riesgos de los relatos descarnados o crueles de los hechos, porque esto implicaba la imposibilidad de pensar el genocidio como una tecnología de poder, y que a lo mejor deberíamos haber explicado más decididamente lo que nos pasó. Los terribles crímenes de los que fue objeto ese grupo definido como otredad negativa y perseguido por la dictadura genocida. Recordar que sí existieron en nuestro país 700 centros clandestinos de detención, tortura, exterminio, que hubo secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, vuelos de la muerte, apropiación de bebés y niños, en definitiva, un plan sistemático de exterminio. Quizás en este punto, 30 años del nunca más, puede ser un buen punto de recomienzos, ¿no? En esa lógica que instauraba el nunca más en el 84. Creo sinceramente que aún no hemos podido dimensionar en su cabal profundidad lo que significa que un presidente electo legítimamente por el pueblo, en plena democracia, utilice el lenguaje de los asesinos. Importa una ruptura radical de nuestro etos democrático y una ofensa a nuestros muertos. Obviamente son tiempos difíciles y uno se puede preguntar qué es todo esto que está pasando, ¿no? ¿Es autoritarismo, es fascismo, es liberalismo antidemocrático, es plutocracia derecha, es otra cosa, ¿no? Y a mí me parece que poder pensar nuestro presente nos permite delinear estrategias para poder enfrentarlo. Y en esto, tristemente, quizás el negacionismo, yo vengo trabajando sobre este tema hace muchos años, se presenta tristemente como un buen indicador, ¿no? Un timer. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Me parece que es necesario pensar a los negacionismos como el punto de partida, esa discursividad sobre el cual diseñar otras políticas públicas concretas, porque al negar la experiencia genocida, la violencia política en la historia, lo que se busca es generar condiciones de repetición, volver a validar ideas, representaciones y prácticas de exterminio. Entonces, con el tiempo, esa construcción discursiva determina qué es lo exterminable, pero sobre todo lo naturaliza, lo sedimenta. Y es muy difícil pensar el negacionismo. Yo hoy, digamos, para no aburrir, quiero entrar en pensarlo en dos claves que tienen que ver con la relación del negacionismo a lo largo del tiempo, que es su imbricamiento en los presentes democráticos, ¿no? Por eso esta mesa. Emanuela Fronza, que es una jurista italiana muy prestigiosa, que trabaja el tema hace muchos años, plantea una caracterización del negacionismo en etapas. Y lo quiero resaltar porque es importante pensar los distintos modos de producción de negacionismo en relación con los modos de producción de subjetividad. En primer lugar, una primera generación, que es el negacionismo de los hechos históricos, que tiene que ver estructuralmente con la negación del Holocausto. Una segunda generación, donde el negacionismo se extiende a los crímenes de Estado, digamos, y tiene más que ver con la discusión sobre la igualdad y no sobre la verdad científica. Y una tercera generación de negacionismo, que es la que conocemos ahora como el negacionismo del cambio climático, que lo que empieza a disputar es el concepto de la verdad científica. Este modo de pensar los negacionismos es interesante porque lo que subyace es la relación con los modos de producción de subjetividad del último siglo, ¿no? Me parece que ahí hay algo como súper claro y potente, que es, si uno piensa en la década del 60, cuando se pone en discusión la verdad historiográfica, sea en un contexto de positivismo o teoría crítica de la modernidad, donde cada uno se quiera enrolar, pero modernidad
pura y dura, digamos, una segunda etapa donde se piensa los negacionismos como modalidad de discurso de odio en un contexto de relativismo cultural, la década del 80, del 90, 2000, un contexto de posmodernidad, y una tercera generación de negacionismo que se da en un contexto de posverdad y resurgimiento del neoliberalismo. ¿Por qué me interesa traer esta mirada? Porque creo, como dice Donatella Di Cesare, que hay que entenderlo como un fenómeno político en donde no hay que pasar el vínculo cómplice entre la negación del ayer con la negación del hoy. Para ella, el negacionismo es una declaración política que al socavar el pasado lo que hace es amenazar nuestro futuro. Y en este sentido, lo que ella va a plantear es un vínculo cómplice entre quienes negan la negación de los crímenes de Estado, por un lado, pero por otro lado también generan una agenda regresiva de derechos, ¿no? Sobre pretexto de la libertad es un ataque feroz a la igualdad. Me parece que eso es lo interesante para pensar el negacionismo y la relación con la democracia. Efectivamente, en los últimos años se produjo un reingreso de tópicos y expresiones nuevas de violencia y desprecio hacia determinados grupos y actores sociales que hacía tiempo no formaban parte de lo decible, ¿no? Discursos en la esfera pública que alientan el desprecio, la discriminación, la agresión, discursos racistas, misóginos, machistas, a lo que se le suman los discursos negacionistas y apologéticos de la dictadura. Una discursividad social o estas violencias habilitadas por la discursividad social que forman parte de las representaciones con las cuales miramos al mundo. Y por eso me interesa pensar el negacionismo, o no se puede pensar el negacionismo, por afuera de las políticas de opresión, en la lógica en la que Lemkin lo planteaba al acuñar el término genocidio, pero tampoco por afuera de las políticas de explotación. Y ahí es donde se anudan los viejos y los nuevos negacionismos. Yo sinceramente creo que la conexión entre quienes niegan los crímenes de Estado y a su vez mantienen una agenda regresiva de derechos para llevar atrás consensos de impulsar una sociedad igualitaria, pero además también son negacionistas del cambio climático, en todo caso lo que tienen en común es la subjetividad neoliberal que los anuda. Me parece que hay algo ahí, ¿no?, que sedimenta, que alienta y constituye su trama, y entonces ya no es tan raro que se nieguen los crímenes de la dictadura y también uno mantenga una agenda regresiva de derechos y también niegue el cambio climático. Y digo subjetividad neoliberal y no neoliberalismo porque no me refiero exclusivamente al paquete de medidas económicas, sino me refiero a la racionalidad neoliberal como racionalidad política nueva que, como dice Wendy Brown, traen consigo una fuerte deslegitimación de la democracia y de los derechos humanos. ¿No? Un ataque a lo que se llama la sociedad, ¿no? Es contra la sociedad, parafraseando a Foucault en su texto sobre defender la sociedad, en nombre de la libertad de mercado. Se convierte en un fundamento para desmantelar la sociedad, socavar las bases de la igualdad y transformar a la libertad en un libertarismo sin límite, ¿no?, donde no hay un otro. El otro ya no forma parte de la ecuación y no nos sentimos interpelados por sus demandas. Seguramente esto es un tema que será trabajado en el próximo conversatorio, ¿no?, sobre cómo pensar el liberalismo en el siglo XXI. Yo creo que es una libertad liberticida que lo que amenaza es nuestra propia supervivencia como planeta. Quizás el mayor desafío que tenemos hoy no es tanto definir el negacionismo, sino preguntar su temporalidad, ¿no? ¿Cómo es la relación con el vínculo presente? Entender cuál es el significado más profundo y por qué implica un ataque radical a las democracias. Y esto es clave, porque en el negacionismo lo que hay es una intencionalidad no manifiesta, es profundamente implícita. Entonces a cada momento hay que desmantelar la intención para poder trabajar en esta clave. Lo que se niega es el lugar frágil de lo que somos, la ausencia que nos constituye como comunidad y socava las bases más profundas de nuestra democracia. Esa es la dimensión ontológica mucho más importante que la dimensión lingüística que tiene el problema de negacionismo, ¿no? Que el negacionismo suprime lo real, entonces es un problema ontológico antes bien que un problema lingüístico. ¿Qué hacer frente al negacionismo y los retrocesos en las políticas de memorialización? Bueno, quienes me conocen saben que yo soy partidaria de la criminalización, no los voy a aburrir hoy con ese debate, pero sí me gustaría simplemente pensar en otra dimensión del derecho. Algo que sí ocurre, ¿no?, que está ahí a la mano, que tiene que ver con la experiencia de los últimos años, fuertemente consolidada del 2006 en adelante, que es referirme al escenario de los juicios de lesa humanidad como locus para enfrentar el negacionismo. Es decir, pensar el escenario judicial como este lugar de construcción de verdades aceptadas colectivamente por todos,
Y me parece que en esto que planteábamos los modos de negacionismo se da en el proceso de juzgamiento algo muy interesante, ¿no? Porque en la primera etapa de los juicios hubo una tendencia a trabajar sobre la discusión sobre la ocurrencia de los sucesos, ¿no? Para enfrentar este negacionismo de los hechos históricos o de primera generación. También de los crímenes cometidos, el debate sobre la calificación legal, algo que implica discutir el negacionismo normativo. Y por otro lado, la asignación de responsabilidades para enfrentar el negacionismo de la responsabilidad. Pero algo más, en los últimos años, y quizás por mi experiencia como coordinadora del programa Justicia y Memoria de la Facultad, pude observar que en la etapa de debate oral lo que está ocurriendo ahora es que las víctimas reivindican sus militancias, sus trayectorias, lo que les hicieron, o sea, quiénes son, además de lo que les hicieron. Y en ese sentido es un escenario interesante también para enfrentar el negacionismo subjetivo, ¿no? Que trabaja sobre el concepto de violencia mutua, que en el caso argentino se refiere a los dos demonios, pero también el negacionismo de la identidad de las víctimas. Por supuesto, para que el juicio sea el locus donde enfrentar el negacionismo, el juicio tiene que salir de las cuatro paredes de tribunales. Es el único modo que la garantía plena de publicidad funcione como un mecanismo de poder trabajar estos temas. Bueno, como sabemos, desde la televisación sin audio, ¿no? Del 85 hasta acá, con la televisación vía, ¿no? Streaming, a un clic, difusión masiva, como se viene logrando en los últimos años, pasó mucha agua debajo del puente, pero lo que aquí quiero plantear es una interrelación entre la publicidad de los juicios con las políticas de memorialización en clave intergeneracional, ¿no? Pensar la enseñanza del pasado reciente en una idea en donde los derechos humanos no son un unfinished, ¿no? Son conquistas sociales, no se dan de una vez para siempre y son producto de las luchas colectivas. Para concluir, asistimos a un momento que se nos presenta como una invitación, o mejor dicho, una interpelación, a resolver, ¿no? Dejar de pensar y resolver qué vamos a hacer con los cobijos fascistas en nuestras democracias consensuales. Hay una frase muy conocida de Gramsci, todos lo sabemos, ¿no? Que es que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en el claroscuro aparecen los monstruos, y a mí me parece que eso es lo que nos presenta el desafío de esta mesa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los monstruos hoy? Y entonces voy muy para atrás, siglo XIX, y creo que lo que podemos hacer es intentar comprender para transformar. Agudizar los gestos de resistencia como imperativo ético. Decir una y mil veces nunca más. Denunciar las nuevas injusticias en el presente y rendir cuentas de lo que quedó abierto y de lo negado. Porque frenar el negacionismo en este modo de relación con la concepción de la democracia es desarticular la avanzada de nuevas violencias. Yo creo que pensar la democracia en el siglo XXI nos exige zarandear lo universal, ¿no? Transgredir permanentemente sus formas instituidas y someter la prueba de la igualdad a la prueba de la libertad. Y bueno, como sabemos y bien dice Rancière, conseguir una democracia escandalosa. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Bueno, también nos dejas pensando. Una pregunta que nos hicimos mucho con Martín cuando pensábamos el centro y demás, y tiene que ver con esto que vos comentabas recién, tiene que ver un poco con cómo construir memoria ante dos situaciones, ¿no? Una tiene que ver con la desigualdad y la pobreza extrema, ¿sí? Que yo diría, bueno, las personas están más preocupadas por esta situación. Y la otra tiene que ver con generaciones, que somos los que recibimos en la Facultad de Derecho, generaciones que no vivieron esos procesos, ¿no? Entonces, cómo se construye ahí memoria y cómo se vincula esto, ¿no? Con quiénes son los que apoyan o las personas que han apoyado este tipo de gobiernos. Así que ahí tengo una intervención. Ahora pasamos con Emiliano Buiz. Emiliano es abogado y licenciado en Letras Clásicas por la Universidad de Buenos Aires, máster en Historia y Derecho por la Universidad La Sorbonne de París. Tiene un diploma de formación superior en Egiptología en la Universidad de Alcalá y es doctor en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor titular de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UBA y en la Universidad Nacional del Centro. Es profesor de la Universidad San Andrés y la Universidad Torcuato Di Tella e investigador principal del CONICET. Es subdirector de la Maestría en Relaciones Internacionales, director de la carrera de especialización en Derecho Nuclear de la UBA y director académico del Observatorio de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Buenos Aires. Emi, tus 15 minutos. Muchas gracias, Lili. Bueno, me sumo a los agradecimientos a las y los organizadores del evento y felicitaciones por esta primera década
del Centro de Derechos Humanos. Me enorgullece mucho haber presenciado parte de ese crecimiento. Ya tiene 10 años la criatura. Cuando Martín y Liliana me propusieron integrar esta mesa respecto de cuestiones que pueden poner en riesgo la democracia, en particular me propusieron como uno de los ejes pensar también cómo los conflictos armados afectan los regímenes democráticos en la región. Así que lo que voy a proponer de manera muy resumida es sumar quizás un nivel de discurso más, una capa narrativa adicional a lo que plantearon ya Roberto y Valeria, que tiene que ver con un discurso que encontramos frecuentemente en la actualidad en nuestro continente y que tiene que ver con una militarización respecto, digamos, de las prácticas políticas. Así que, en particular, lo que voy a proponer es 3 objetivos, que es, en primer lugar, advertir un fenómeno que estamos estudiando de manera más genérica y más amplia en el Observatorio de Derecho Internacional Humanitario de la Facultad, y que tiene que ver con la apelación al derecho internacional humanitario, en muchos casos alegando en América Latina la existencia de conflictos armados no internacionales como un medio para justificar por parte del Estado el uso de fuerza letal, en condiciones en las cuales, por supuesto, procedería eventualmente la criminalización de ciertos grupos particulares de delincuencia. En segundo lugar, mostrar cómo esta apelación retórica a este paradigma del DIH no es solamente un obstáculo eventualmente para la vigencia de los derechos humanos, sino que resulta en algunos casos paradójico, y voy a mostrar, si el tiempo me permite, alguna de estas paradojas. Y como contrapartida, y acá sí jugaré con el tiempo a ver si los 15 minutos me permiten, ver cómo en algunos sentidos también la aplicación correcta del paradigma del derecho humanitario genera de todas maneras resistencia en algunos círculos vinculados con los derechos humanos, en particular tomando el caso de Colombia. Como sé que el auditorio en particular está más habituado a trabajar con los derechos humanos que con las especificidades del derecho internacional humanitario, un breve recordatorio: cuando hablo de derecho internacional humanitario me refiero a una rama distinta del derecho internacional que se aplica en situaciones excepcionales de conflicto armado. Es decir, no hay aplicación del derecho humanitario si no hay al menos un conflicto armado no internacional. Y la idea, por supuesto, es proveer una serie de normas de subsistencia a aquellos que sufren las consecuencias de las hostilidades. En particular, esto se hace protegiendo a quienes no participan directamente de las hostilidades, sobre todo la población civil, y restringiendo los medios de combate que las partes que se enfrentan eventualmente tienen a su disposición, es decir, reducir la posibilidad de contar con ciertas armas que ocasionan efectos indiscriminados o desproporcionados. Si yo pudiera volcar esto rápidamente en un cuadro, ustedes podrían ver de manera muy clara que solamente aplicaríamos la rama del derecho internacional humanitario del lado derecho del cuadro, pasada la línea punteada, que es cuando estamos en situación de conflicto armado. Como verán, ahí hay 3 cuadrados distintos porque la cantidad de normas y los instrumentos jurídicos aplicables a cada tipo de conflicto armado varía. Y, por supuesto, para el caso de los conflictos armados no internacionales, tenemos menos normas que para los conflictos internacionales. Si sumo los derechos humanos en ese cuadro, evidentemente los derechos humanos se aplican en todo tiempo y en todo lugar, teniendo su máxima expansión en tiempos, por supuesto, de paz. Existe la posibilidad de una suspensión progresiva, ustedes conocen muy bien, en caso de situaciones de emergencia o estados de sitio, donde algunos derechos particulares podrían eventualmente, bajo ciertas circunstancias y requisitos, ser suspendidos. El punto del núcleo duro de superposición tiene que ver con la coexistencia, cuando hay un conflicto armado, de normas del derecho humanitario que se aplican, porque son las apropiadas para el contexto de conflicto armado internacional o no internacional, y las normas básicas de derechos humanos que no pueden ser suspendidas, que se siguen aplicando incluso en esas situaciones límite. El derecho humanitario, de manera explícita, excluye su aplicación a situaciones que no son de conflicto armado. Es decir, no aplicamos derecho humanitario a disturbios interiores o a tensiones. El gran problema es ¿cómo definimos un conflicto armado? Porque el derecho humanitario no da ninguna particularidad. Acá menciono, esto está disponible, si después a alguno le interesa, por supuesto se los puedo mandar, un famoso informe de la Comisión Interamericana en el año 97, el caso Abelia por el asunto de la tablada, donde la Comisión elaboró una serie de indicadores para mostrar cuándo una tensión se convierte en un verdadero conflicto. La naturaleza de los actos hostiles, la participación de fuerzas gubernamentales, la naturaleza y el nivel de violencia se suman al nivel de organización militar de las partes que tienen que enfrentarse. Si no cumplimos con estos requisitos, no entramos en el umbral del conflicto armado y, por lo tanto, el derecho internacional humanitario no es aplicable.
El hecho de que en América Latina, en muchos casos, las violaciones históricas de los derechos humanos hayan tenido lugar en situaciones de conflicto armado, ha hecho que la Corte Interamericana elaborara hace unos años un informe donde revela en su propia jurisprudencia las menciones a las normas del derecho humanitario. Lo tienen disponible, está online en el sitio web de la Corte Interamericana. Me interesa solo destacar, a falta de tiempo, que el criterio básico de la Corte Interamericana es no aplicar derecho humanitario, porque esto excedería su competencia material de acción, se limita evidentemente a la Convención Americana y al Corpus Juris Interamericano, pero no aplica más allá las normas eventualmente del derecho internacional, solo recurriendo al derecho humanitario, cuando hay violaciones de derechos humanos en situaciones de conflicto armado, como criterio interpretativo. Es decir, usa el derecho humanitario como criterio para leer las normas contenidas en los instrumentos de derechos humanos. Fuera de la Corte, otros tribunales han reconocido que si bien los derechos humanos y el derecho humanitario se aplicarían entonces simultáneamente en ese núcleo duro de superposición, el derecho internacional humanitario en caso de conflicto o en caso de discrepancia es la ley especial. Es decir, cuando hay un conflicto armado y los estándares del derecho humanitario no coinciden con los estándares de los derechos humanos, corresponde o correspondería entonces aplicar las normas más específicas creadas para la situación concreta del conflicto armado, que eventualmente serían las normas del derecho internacional humanitario. Y esto lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia en numerosas ocasiones, sobre todo en opiniones consultivas. Ahí tienen un ejemplo, en el año 96, cuando evaluó la licitud o no de las armas nucleares, donde lo dijo expresamente, está subrayado. Y un poco más recientemente, en el 2004, en la opinión consultiva del muro en territorio ocupado, donde volvió a decir que el derecho humanitario, cuando hay situación de conflicto armado, en este caso ocupación beligerante, es la norma que debe ser establecida. Claro, ¿por qué tanta insistencia en el hecho de cuál es la norma aplicable en el caso de que haya cierta colisión con algunos derechos incluidos en el ámbito del derecho humanitario o de los derechos humanos? Bueno, porque como se trata de contextos excepcionales, el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados autoriza, tolera ciertas acciones que desde la óptica de los derechos humanos serían intolerables, ¿no? Y tomo solo el ejemplo del derecho a la vida, que por supuesto está consagrado en los instrumentos de derechos humanos y que sin embargo en el contexto de las hostilidades, privar la vida del adversario para el derecho humanitario constituye un acto lícito. Es por esto que resulta preocupante la insistencia de algunos países de América Latina en intentar aplicar el paradigma del derecho internacional humanitario en luchas contra grupos de delincuencia transnacional que no son estrictamente grupos armados, porque esto habilitaría la posibilidad, mediante la militarización, de aplicar un paradigma que permite la privación de la vida y sortear la aplicación de la criminalización prevista en los sistemas regulares del derecho internacional doméstico, del derecho penal y de las garantías de los derechos humanos. El antecedente es que se ha reconocido la existencia de un conflicto armado no internacional en México. Un portal de la Academia de Ginebra de Derecho Humanitario ha reconocido durante la presidencia de López Obrador la existencia de un conflicto armado no internacional entre el gobierno mexicano y dos cárteles de narcotráfico. Esa violencia armada llegó, según los investigadores de la Academia de Ginebra, a un nivel de intensidad y a una organización de las partes que podría eventualmente asimilarse a un umbral de conflicto armado, y esto habilitó la posibilidad de que en muchos casos distintos regímenes democráticos de la región hayan recurrido a la narrativa del derecho humanitario sobre la base de la aplicación del DIH a los contextos de la lucha contra el narcotráfico. Voy a dar solo un ejemplo, hay otros en América Central que podríamos mencionar, que es el caso de Ecuador, ¿no? En enero de este año, el presidente de Ecuador ha ordenado la neutralización de los grupos criminales, sosteniendo, mediante un decreto ejecutivo, que Ecuador estaba atravesando un conflicto armado no internacional. Ese es el lenguaje utilizado en el decreto de enero del 2024. Describiendo la situación de la lucha contra estos grupos de delincuencia como un conflicto armado al cual se le aplicarían las normas del derecho internacional humanitario. ¿Qué ha habilitado esta autocalificación de la situación como un conflicto armado? La posibilidad de perseguir
matar en acción a los miembros de estos grupos de delincuencia y otras violaciones abstractas del derecho internacional, como es el caso de la intrusión militar en la Embajada de México, quizás lo recuerdan, cuando Ecuador ingresó en la Embajada de México en Quito para tomar al ex vicepresidente Glass, que estaba solicitando asilo político en la embajada. Dicho así, entonces, pareciera que hay una manipulación del lenguaje del derecho humanitario que le sirve a algunos países de la región para tener una especie de cheque en blanco que los habilita a llevar adelante usos de fuerza que en otros contextos evidentemente estarían prohibidos. La paradoja es que en muchos casos, muchos de estos países juegan con la calificación del derecho humanitario o de los derechos humanos en función de sus conveniencias, ¿no? Y doy solo un ejemplo reciente, que es que México ha pedido hace unos meses una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la Corte evaluara si el suministro de armas por parte de empresas privadas a particulares constituiría una violación de los derechos humanos. En particular, México tiene una campaña hace mucho tiempo, políticamente determinada, una política de desarme, y México considera que, en parte, la responsabilidad derivada de que los grupos de narcotraficantes cuenten con armas tiene que ver con el comercio, sobre todo de empresas norteamericanas, que venden armas, por supuesto, en mercados que no necesariamente son lícitos, a este tipo de emprendedores. Lo que sostiene México es que aquí claramente hay un acto de negligencia porque estas empresas no toman los criterios correspondientes para verificar cuál es el destino que se le está dando a esas armas. Ahora, lo interesante es que México ha presentado estos argumentos ya ante tribunales norteamericanos en varias ocasiones, con éxito disímil, pero lo que subyace detrás del argumento de México es que efectivamente esto está regulado por el marco de los derechos humanos. Efectivamente, lo que México considera es que proveer de armas a estos grupos de narcotraficantes presupone una afectación grave al sistema de protección de los derechos humanos. ¿Por qué digo que esto es paradójico? Porque, en definitiva, si tomamos en cuenta que esto al mismo tiempo es calificado en esferas políticas como una acción vinculada con un conflicto armado, la argumentación de México respecto de la violación que implica la provisión de armas efectivamente cae. Digo, se está reclamando en este caso que se reconozca afectación de derechos fundamentales derivadas de esta comercialización de armas, es decir, una clave de derechos humanos, pero esto se contrapone a la lógica invocada de la existencia de un conflicto armado donde la adquisición de armas, de armamento convencional por parte de un grupo armado no es ni ilícita ni problemática en el ámbito del derecho internacional. Un grupo armado tiene derecho a contar con armas porque tiene derecho a participar activamente de las hostilidades. Voy a dejar el otro caso porque no tengo tiempo, es un caso interesante respecto de la aplicación del paradigma de derecho internacional humanitario a un caso de amnistía en la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, donde la sociedad colombiana se quejó de la aplicación de los estándares de derecho internacional humanitario porque llevó a la liberación de una terrorista que había sido apresada por haber cometido un acto de lesiones graves e intento de homicidio a miembros del Estado colombiano, a soldados que estaban en la escuela de guerra, y llegó a las conclusiones. Me parece que en particular hay un problema en el derecho internacional respecto de los conflictos no internacionales, están regulados de manera muy vaga, las normas aplicables cuando no es un conflicto internacional son normas en muchos casos ambiguas, y esto entonces, esta limitación del derecho convencional permite, me parece a mí, da mayor espacio a que existan aplicaciones sesgadas de las normas aplicables cuando hay conflictos armados. Me parece que el discurso en torno del derecho humanitario en América Latina viene cobrando fuerza, es un fenómeno que me parece a mí resulta de cierta inquietud, pero en esa manipulación me parece que se advierte en muchos casos que hay fines políticos muy específicos que implica de alguna manera una afectación grave a la vigencia institucional de los derechos humanos en esos contextos. Me parece que la única salida y la única solución que eventualmente tenemos frente a esta tendencia, insisto, muy preocupante, es que eventualmente quienes nos dedicamos a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario advirtamos la naturaleza muy particular
del derecho internacional humanitario, su aplicación particularmente excepcional para, de alguna manera, evitar estos riesgos que, de alguna manera, se perciben cuando existen utilizaciones, en el mejor de los casos errónea, en el peor de los casos muy intencionada, de un paradigma para intentar justificar jurídicamente lo que en definitiva resultaría verdaderamente injustificable. Bueno, muchas gracias. Gracias, Emiliano, por la presentación, súper interesante. Como desde el desconocimiento absoluto del derecho internacional, mi pregunta sería algo así como, ¿cómo se vincula esto, ¿no? esta recurrencia a la solución de hablar de conflicto armado en los países en América Latina con con lo que decía Roberto antes de que el traje nos queda chico, ¿no? Sí. Porque en ese traje nos queda chico, los discursos de inseguridad han crecido, que son los que fomentan. ¿Cuál es el vínculo ahí entre esas dos? Bueno, por último, nuestra última panelista, Paola Vergallo. Paola es abogada, graduada en la Universidad de Buenos Aires, tiene un LLM en Columbia y es doctora en la Universidad de Stanford. Se desempeña como profesora asociada de la Universidad Torcuato Di Tella y es investigadora independiente del CONICET. Tus 15 minutos y el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor estar acá celebrando los 10 años del Centro de Derechos Humanos, que como todos han dicho hasta ahora, es un espacio muy especial que además ha contribuido mucho en su corta vida, pero además celebrar 10 años de cualquier institucionalidad en la Argentina es una proeza, y más en la universidad, en las condiciones en las que en general trabajamos en una universidad, en todos los sentidos, mucho más pobre y más ambiciosa de lo que nos gustaría en ese ajuste entre todo lo que queremos hacer y lo que realmente podemos hacer con recursos. Entonces, felicitaciones por muchas décadas más y muchas gracias en nombre de todos los que en el sistema universitario y científico, pero también como parte de esta sociedad, nos hemos beneficiado enormemente de este trabajo. Yo en particular tuve distintas interacciones con jóvenes profesoras, investigadoras y con alumnas y alumnos, pero en particular recuerdo el enorme trabajo que hicieron colaborando en el debate del 2018, sistematizando todos los proyectos de ley que había sobre aborto, ayudando a comparar cláusulas, etcétera, para las negociaciones que se hicieron en el Congreso, un aporte muy concreto en lo que fue la elaboración de una ley que elaboraron un grupo de diputadas de distintas fuerzas políticas del país y que, como todos saben, logró la aprobación en la Cámara de Diputados ese junio del 2018. Esa es una de las miles de pequeñas contribuciones, que son enormes contribuciones desde la universidad pública y desde este espacio en particular. Y bueno, en recordar ese gesto quería agradecerles todo ese trabajo y, por supuesto, la oportunidad de estar acá con ustedes, en algún sentido representando a los que hemos aprendido y nos hemos beneficiado de ese trabajo, pero también al sistema de investigaciones y la universidad privada, que también aprende y es parte de ese sistema de producción de conocimiento. Entonces, todo eso prólogo para hacer mi presentación. Para quienes no me conocen, mi trabajo siempre ha estado en la encrucijada de los problemas de género y a veces los problemas de salud en particular, entonces los problemas de derechos y género y derecho a la salud, combinando visiones de lo que se conoce como la tradición de estudios del derecho y sociedad y en los últimos años más en el derecho y la política pública. Entonces, quiero hacer dos cosas. Creo que voy a llegar a la primera, así que me lo alertará Liliana o la alarma. Una, responder a la invitación a pensar sobre la crisis de la democracia en la Argentina de hoy, y otro también a pensar regionalmente. Mi trabajo ha sido más comparado en lo regional y me gustaría decir algo sobre la democracia en México y lo que nos plantea como desafío a quienes trabajamos en derechos humanos, porque me parece que estamos un poco adormecidos con una preocupación que a mi modo de ver debería ser muy importante entre nosotros acá en el centro, y Roberto en particular está liderando de distintas iniciativas, en la que yo creo que es la democracia que quizás está más en peligro en la región después de Venezuela, donde ya no hay democracia hace mucho tiempo. Y por eso querría decir algo para pensar en lo internacional y lo regional, en la urgencia más grande, en la que además como profesores o estudiantes o abogados podemos hacer algo. Sobre la Argentina, ahí quiero hacer tres comentarios, si puedo, breves. La pregunta sobre la crisis de la democracia y en particular sobre la dimensión política de esa crisis. Y quiero entonces después hacer dos comentarios. O sea, primero quiero pensar si
tenemos o no una crisis, acá todos han compartido que lo tenemos y yo quiero hacer alguna calificación a esa afirmación y después quiero pensar otra forma de pensar o otro relato sobre el año que estamos viviendo y sobre lo que vamos a hacer a futuro y en particular sobre el año que viene, donde me parece que se juega mucho más de lo que estamos teniendo en cuenta y donde hay mucho más para hacer si pensamos menos estructuralmente en esa crisis, que por eso creo que es importante definirla un poco más ajustadamente, para pensar lo que podemos hacer quienes estamos acá o trabajamos en instituciones como esta y todas sus aliadas. Entonces, hay una crisis de la democracia en la Argentina. A mí me parece que esa narrativa hay que ponerla en contexto. Hay que ponerla en contexto de datos nacionales y de datos de crisis a nivel global y regional. No voy a hablar de Ucrania, ni voy a hablar de Hungría, y tampoco de Venezuela, pero me parece que la dimensión política de la crisis requiere que la ubiquemos en el relato de dónde estábamos en diciembre del año pasado, dónde estábamos el año pasado, donde no nos veíamos en crisis, sino que nos veíamos sin tiempo de celebrar los 40 años de democracia. A mí me parece que hay que ponerse de acuerdo de qué narrativa partimos y que esa narrativa tiene que estar informada en datos y hechos. Entonces, ¿dónde estábamos en diciembre de 2023? En una democracia que llevaba 40 años, yo creo, de compleja, pero incremental consolidación. Una democracia de la que estábamos, yo creo, muy orgullosos. De hecho, en las celebraciones que pudimos hacer el año pasado, en el medio de un proceso electoral bien democrático, bien intenso, cuando pudimos parar un poquito, no sé, en la UNSAM o en Ditela, probablemente en la Universidad de Buenos Aires, muchos creíamos que había mucho para celebrar, pero también una terrible deuda en la performance material de esa democracia. En un contexto de estancamiento de 7 décadas, según los datos de la economía argentina, 15 años de recesión con un pequeño intervalo solo, o sea, 12, eran 13 hasta... Llevamos casi 15 años de recesión con un pequeño intervalo en el gobierno de Cambiemos, que fue muy pequeño ese intervalo. Entonces, la democracia argentina había desarrollado una serie de capacidades de resiliencia en su institucionalidad. Finalmente estábamos operacionalizando la idea empírica de la democracia, que es una democracia competitiva con alternancia. Perdón, pero esa idea mínima recién la tuvimos cuando un gobierno no peronista desde los años 30 completó un mandato de 4 años y perdió, pero tenía la posibilidad de volver y eso hizo que el gobierno siguiente moderara muchas de sus posiciones en su versión anterior. Empíricamente eso es lo que teníamos el año pasado. 40 años de consolidación democrática, 40 años de construcción, de reconstrucción de distintos tipos de organización y entre ellas de un sistema bicoalicional con partidos, con facciones dentro de 2 coaliciones que creíamos que finalmente iban a estar realizando el proyecto de estabilización y moderación que produjeron las democracias que más recordamos, la socialdemocracia europea y las democracias en general, incluso las sajonas de la posguerra. Entonces parecía que llegábamos a esa dimensión. Y en los últimos años además le habíamos agregado a esa dimensión una serie de organizaciones, movimientos sociales que se coordinaban con el sistema político de forma razonable, al punto que incluso la centroderecha o la derecha se coordinaba también y incluso no destruía, entre otras cosas, políticas sociales, etc. Ahora, el año pasado también sabíamos que la inclusión de las mujeres, que también había sido un fenómeno muy importante, relativamente reciente, en la partidización fuerte y la organización fuerte de las mujeres en esa democracia, era un fenómeno creciente que le ponía, entre otras, demandas muy fuertes a un sistema que las mujeres no le habíamos puesto en 40 años en los niveles en los que le pusimos en los últimos 10 años al sistema político, organizacional, etcétera, del país. Y otros grupos, por supuesto, pero estoy hablando en términos de un grupo, por ejemplo, no minoritario, para hablar de las demandas que tenía esa democracia a diciembre del año pasado. Y en particular, otra de las características que tenía esa democracia era que toda esa consolidación y todo ese discurso y esas promesas para algunos en materia de derechos les había llegado a algunos y a muchos otros habían vivido una recesión, ¿no? Entonces, mientras la democracia había ido así en sentido institucional y discursivo, la realidad material de muchos argentinos había ido así, y no solo había ido así, sino que había ido así para la mayoría de quienes están peor, que mayoritariamente eran mujeres. Así que también en los últimos años las mujeres le habían impreso muchísima presión al sistema político
a un sistema que durante muchos años les había dado cada vez menos en términos materiales. Y a mí me parece importante que ahí estábamos en diciembre del año pasado. Entonces, no estábamos en una crisis política, estábamos en una crisis social, donde también los beneficiarios del acuerdo social que teníamos respecto a las transferencias y esas políticas sociales estaban diciendo basta. Todos los datos, incluso los líderes sociales, estaban diciendo que las políticas sociales 1.0 no iban más, porque la gente ya no solo no le alcanzaban, sino que las consideraba indignas. La gente quería trabajo, no quería más bajas transferencias condicionadas, no ajustadas por inflación. Y teníamos la primera o la segunda inflación más grande del mundo. Entonces, ¿dónde está? Y la crisis institucional era mucho menor, la política era mucho menor. De hecho, yo creo que estábamos en el mejor momento de la historia dada la crisis económica. No teníamos una crisis política fatal y dada la presión que había sobre el sistema. Entonces, estábamos muy mal, pero no estábamos tan mal. Y de hecho, los datos dicen que estábamos casi mejor que ninguna otra democracia de la región, que además no estaba sometida a la crisis económica que estaba sometida a nuestra democracia. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que para hablar de crisis de la democracia hay que ir a algunos puntos más específicos. Para hablar de crisis de la democracia constitucional, me parece que por lo menos hay que mirar 3 conceptos o dimensiones y ver empíricamente cómo estamos. Si la democracia constitucional no ha entregado detención de la violencia material y política, en particular la política, y si además de haber, digamos, generado no violencia, cuáles son los niveles de violencia ciudadana indicados por las formas más fuertes de violencia, ¿no? Los crímenes más violentos. Después hay que mirar cómo está la concentración del poder y también hay que mirar los niveles de participación y apatía. Yo no creo que en la Argentina de diciembre del 2023 había malos datos de violencia en términos relativos a la región, en términos de seguridad, de violencia física, ni siquiera de violencia política. Había la violencia de la exclusión y la violencia del deterioro y la violencia de la inflación, que es parte de lo que nuestro pueblo, digamos, no toleró más en algún sentido respecto de ese otro, de todo lo demás que le estaba entregando la democracia. El pueblo argentino no concentró el poder. Nuestro presidente es el presidente más débil de los últimos años de democracia. El pueblo argentino distribuyó 24 gobernaciones, 14 y 10 entre las 2 coaliciones que esperábamos que cambiara el poder. De hecho, distribuyó las gobernaciones de la forma más balanceada en los últimos 40 años. No le dio una mayoría ni una segunda mayoría en ninguna de las 2 cámaras del gobierno federal, en ninguna de las 24 cámaras de provincias o la ciudad de Buenos Aires al partido del presidente. No le dio ni 5 intendencias de las 2000 y pico que tiene el país. Y en esas intendencias también les dio muy pocos asientos en las legislaturas de los consejos deliberantes. Como nunca, la distribución del poder está distribuida quirúrgicamente entre los grupos, los partidos o las facciones de esas coaliciones más los partidos provinciales. Apatía. Como nunca antes, el pueblo argentino fue a votar todas las veces que fue a votar en las provincias y en la nación hasta el balotaje. En el balotaje con participación récord en la propia historia de participación de la Argentina. Pero además, como nunca antes, nos guste o no, los jóvenes, muchos de ellos varones, armaron un partido político, movilizaron al país para elegir un presidente. Eso está muy lejos de ser apatía. Nos guste o no el resultado de la movilización y la participación ciudadana. Y yo quiero decir que además las mujeres tuvimos mucho que ver en eso, porque el presidente empezó con un proyecto antigénero, que movilizamos las mujeres y que en particular movilizaron las mujeres jóvenes de este país, con lo que sorprendieron al país, primero protestando por la falta de políticas de violencia en el Ni Una Menos, pero en 2 o 3 años después protestando por la falta de trabajo con las huelgas nacionales y mucho después por la falta de autonomía y de poder de decisión sobre el propio cuerpo. Por la falta de 40 años de reacción del sistema democrático para poder hablar de las cuestiones difíciles y entre ellas las que marcan la vida de las mujeres, los derechos a elegir distintas cuestiones y entre otras la maternidad, sus decisiones sobre la anticoncepción, su salud sexual, etc. Esa democracia no es una democracia apática, es una democracia llena de jóvenes que cuando se enojan, se molestan, participan. Son jóvenes que le mostraron al país que se puede hacer democracia sin financiamiento espurio,
sin financiamiento en negro, enfrentando el costo de hablar en público. Entonces, a mí me parece que podemos hablar de una crisis de la democracia, pero también podemos cambiar ese relato y mirar que somos un país tremendamente pacífico para la tremendamente mala performance económica que hemos logrado conseguir en 40 años de construcción democrática. Somos un país muy movilizado, muy organizado, muy conectado de distintas formas, y somos un país que, además de haber producido, digamos, la posibilidad de vivir en paz, en democracia, también hemos avanzado algo en la desigualdad que a veces nos olvidamos. Somos un país hoy menos desigual en nuestra estructura federal. Somos un país donde se ha reducido la heterogeneidad del federalismo argentino. Esa desigualdad, nos olvidamos, era una desigualdad que nos tuvo en guerra durante más de un siglo, incluso no antes de la organización constitucional, sino después. Y hoy ese sistema democrático negocia de múltiples formas con el presidente, que tiene que negociar absolutamente con todos. Entonces, todo lo que está mal hoy en la Argentina lo hace el presidente con votos de actores de todas las fuerzas políticas. De todas. No puede ir un juez a la corte que no nos guste sin un voto de uno u otro lado o de una parte de uno u otro lado de esas coaliciones. No hay una decisión institucional que pase por el Congreso, por el sistema democrático, perdón, que pueda tomar sin el voto de alguien que hace tiempo estaba en ese sistema y del que no nos quejábamos, digamos, para ponerlo de otra forma. Entonces, ese sistema era sumamente imperfecto. Le faltaban muchísimas conversaciones. Le faltaba la gran conversación sobre la inclusión de las mujeres en el poder público, privado, en la universidad, después de que se tiene una decana en la historia de 200 años de la universidad, tantas profesoras catedráticas. Le faltaban miles de conversaciones sobre el poder, las dimos recién. Entonces, esa democracia es una democracia en proceso, en crecimiento, que lo que yo quiero decir es, no puede haber desaparecido en un año. Puede desaparecer el año que viene si todos creemos que ya desapareció y si no salimos a ofrecer algo que la gente casi quería, porque casi aceptó en todo lo que repartió de poder, menos en la presidencia. Entonces, a mí me parece que el relato de que la crisis es política puede ser un relato engañoso. Para el feminismo en particular puede ser el relato de que lo provocó porque se pasó en sus demandas, lo cual me parece sumamente peligroso, porque lo que salimos a demandar fue lo que pudimos demandar, siempre deberíamos haber demandado y lo demandamos cuando pudimos porque logramos coordinarnos. Y me parece que también lo otro es conceder que se puede perder tan rápido algo en lo que trabajamos tanto tiempo, tanta gente. Eso también me parece que es como no confiar en nuestra propia construcción, no confiar en lo que significó todo lo que ganamos en términos de derechos humanos, todo lo que nos enseñamos a nosotros mismos y le enseñamos al mundo. Si lo que teníamos no era tan malo, no puede haberse perdido tan rápido. Y parte de equivocarse con el relato y con la base empírica de ese relato es conceder mucho más y equivocarse con el tipo de respuestas. Entonces, mi propuesta es una mirada más matizada sobre la dimensión política de la crisis. Es una mirada más respetuosa de la soberanía popular y de la inteligencia de un pueblo que se movilizó, se organizó, transmitió un mensaje dolorosísimo en las formas y en a quien embistió con ese mensaje, pero también dividió el poder y mostró que confía en la democracia constitucional, que no le dio nada. Ahora, el año que viene le puede premiar que le bajó la inflación, que de repente se sabe cuánto vale el sueldo el mes que viene, si se tiene sueldo, le puede premiar que paró la intensidad de los buenos y los malos, de las miradas maniqueas de los que tienen y los que no tienen. Le puede empezar a hacer entender que a muchos los encerraron mientras otros se encerraban con sueldo y con estabilidad y otros no tenían que comer. O sea, puede permitirnos comprender que había que hablar de la economía en este país, que había que hablar de cómo esa economía perturba en particular a los que están peor, entre los cuales la mayoría son mujeres. Así que hay algo, yo diría, que también las mujeres tenemos que atribuirnos de haber molestado tanto a los varones para finalmente poder hablar de lo que nos molestaba a todos. ¿No? Nuestra propia contradicción. No nos importa el dinero, pero en el fondo todos lo necesitamos para vivir, los derechos cuestan, y es una conversación que teníamos pendiente. Y entonces me parece que también hay que poner en valor ese fin del tabú, digamos, y eso es algo que construimos entre todos. Y poner en valor que esos jóvenes que capitalizó Milei están esperando cosas mejores, formas mejores,
que nada de todo lo que se describió acá se vuelva natural de un día para otro cuando trabajamos tanto para que no lo fuera. Así que creo que ahí hay algo para pensar y la empiria y la conversación más informada también es parte de lo que nos convoca. Gracias. Sí, se va a ver. Aquí estamos. Hola. Gracias. Bueno, gracias Paola por tu intervención. Ahora nos queda la duda si nos tenemos que cambiar de traje, no nos cambiamos de traje, ¿no? Paola vino a descolocarnos, pero gracias por la intervención. Abrimos entonces una ronda de preguntas. No sé si alguien quiere iniciar. Bueno, agregar. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? No, quería comentar algo de lo que decía recién Paola, porque estaba en tensión con lo que yo decía, y me parece que es bueno, no hace falta que lo diga, digamos, Paola es de la gente con la que vale la pena, digamos, conversar y sentir, o sea que es parte de la conversación que uno necesita. Quería decir dos o tres cosas breves. Una es que uno no necesita digamos, suscribir una idea de la irracionalidad popular. En todo caso, a mí siempre me interesó decir lo contrario, o sea, combatir esa idea de, bueno, el pueblo se equivocó, y no a partir del supuesto de que el pueblo nunca se equivoca, sino, digamos, la idea miliana de que, bueno, que entendemos mejor que el de al lado cuáles son nuestros intereses, y eso yo creo que todas estas elecciones también lo vienen demostrando, no porque a uno le guste el voto, sino porque, digamos, se muestra que hay racionalidad en rechazar cosas que merecen ser rechazadas, etcétera, etcétera. Pero insistiría con esto, si uno desmiente, como yo también desmentiría la idea de la apatía y de la irracionalidad, uno no defiende de ese modo la solidez o el valor o el buen estatus del constitucionalismo democrático. Entonces, en ese sentido, digamos, uno puede decir, sí, hay una enorme vitalidad, digamos, ciudadana, pero ese también era el supuesto, en mi presentación, el punto de partida, pero también era el supuesto, el que yo invocaba de la Trilateral Commission, digamos, que es, no, hay una absoluta, digamos, demanda, efusividad, digamos, activismo, o sea, ese es el dato de partida, no es algo que uno ha desmentido y entonces ahora, cuando lo menciona, hay vitalidad democrática, entonces revirtió el argumento. No, ese es el punto de partida de todo este análisis sobre la crisis democrática. Yo lo que creo, y a mí me gustaría insistir, me gustaría también escucharte sobre eso, Paola, es que, yo decía esto en la metáfora de el traje, digamos, ya no sirve más. Me parece que ese es un dato. Cuando vos decís, por ejemplo, digamos, el pueblo hizo tal cosa, distribuyó, yo creo que el pueblo, digamos, no puede hacer nada, porque justamente, digamos, el instrumental, la maquinaria, los botones ya no sirven. Entonces, cuando dicen, el pueblo distribuyó así, la verdad es que yo no creo que el pueblo puede ser poco y nada. Termino con una anécdota que para mí es indicativa, digamos, del tipo de problemas donde residen. A 20 días de ser electo, a un mes de ser electo, digamos, máxima popularidad del presidente, fue interesante porque empezaron a aparecer encuestas, y hubo algunas, estas de Suban Córdoba, por ejemplo, para mí bien interesantes porque mostraban, por un lado, el pico de popularidad del presidente como de cualquier presidente recién electo. Pero al mismo tiempo, cuando un encuestador simplemente ponía el ojo donde tenía que ponerlo y decía, ¿y usted qué piensa de seguridad social? En contra. ¿Y qué piensa de cerrar la universidad pública o afectar la universidad pública? O sea, totalmente en contra. ¿Y qué piensa, digamos, del recorte de jubilaciones? Totalmente en contra. Y eso es interesante porque, por un lado, reafirma esto, lo que uno diría, la racionalidad ciudadana, o sea que una persona perfectamente puede discernir, y al mismo tiempo la incapacidad total, uno no puede hacer nada. Ahí hemos distribuido el poder, no sé lo que hemos hecho, o sea, podemos apretar algo y salen por ahí cosas, pero no tenemos la oportunidad de discernir, che, esto lo voy a bancar, pero esto no lo quiero, y un montón de otras cosas no la quiero, no podemos decir nada. Entonces, para mí la crisis tiene que ver con eso, o sea que lo poquito que decía que podemos hacer a través del poder del sistema institucional, ya no lo podemos hacer. O sea, ¿por qué? Porque toda la botonera está rota, porque esa botonera servía a lo mejor para otro tipo de sociedad que no es esta. Entonces, en ese sentido yo reafirmaría la idea de la crisis, no por hacer, qué dolor, que está todo mal, no, sino porque efectivamente
aquello que podíamos manipular y arreglar de algún modo no nos está sirviendo, ni es dable pensar que nos sirva. Los partidos políticos no van a revivir nunca más, pero no porque uno tenga una visión catastrofista, sino porque eso que fue pensado para grupos tales, esta es la clase obrera, aquellos son los partidos conservadores, ya no está más ni vuelve nunca más. Entonces, en ese sentido, uno puede reafirmar, no hay apatía, hay racionalidad ciudadana, pero al mismo tiempo hay una crisis radical en el socialismo democrático. Perdón, no sé si hay alguna pregunta, pero le damos 2 minutos a... Sí, yo creo que, a ver, las anécdotas no las puedo contestar, digamos. Yo lo que estaba refiriéndose es al resultado del sistema electoral y los datos del sistema electoral. Las encuestas el año pasado, a principio de año, todas las buenas decían que no había nadie que le podía ganar a Milei más que alguien de Juntos por el Cambio, y la gente progresista y el progresismo le armó el partido a Milei para competir con Milei para perder. Y entonces, digamos, y las anécdotas es vamos a poder porque este país es más inteligente, y no, la gente es inteligente y no daban más. Y eso me parece, pero no es solo rabia, no quería más lo que tenía y todos sabíamos que estaba lleno de problemas y no podíamos hablar. Yo hago la analogía con el aborto porque todos sabíamos, o yo creía que todos sabíamos que la gente abortaba y no podíamos hablar, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque no la pasan tan mal, porque, bueno, no, sí, acá la pasaban pésimo, las mujeres que estaban peor la pasaban mucho peor que en todo el resto de América Latina, en el sentido de que el impacto del aborto en la muerte materna era más alto que en el resto de la región. Y el progresismo, bueno, no podía hablar, y yo soy peronista pero no feminista, y entonces no entiendo, cuando hablamos de la pérdida de derechos, como si los hubiéramos tenido siempre. Entonces, digamos, yo nunca creí que nos iba bien, no creí que nos iba tan bien como los que ahora creen que perdieron todo, pero sí creí que en una cosa nos iba bien a todos, que éramos cada vez más democráticos en el sentido de partir el poder, reducir la violencia y participar. Esas son las 3 mínimas, y tratar de construir eso que decía Torcuato Di Tella que teníamos que construir, que era la moderación en este país. El intercambio entre una centro-derecha y una centro-izquierda. ¿Para qué? Para tener alguna cosa en común que no cambie tanto cuando la democracia te da alternancia entre cosas moderadas. Entonces, lo que estoy diciendo ahora era que casi llegábamos a eso y no llegamos, pero estábamos casi llegando. Entonces no podemos volver al 83. Tenemos que decir, casi llegamos, y ahora ¿cómo? ¿Y qué hicimos? Es más, mi relato de esto es, ¿y llegamos por qué? Porque cuando todos los que casi llegábamos y no estábamos demasiado satisfechos con lo que habíamos hecho por distintas razones, porque si no hubiéramos estado rasgándonos las vestiduras, y no estábamos rasgándonos las vestiduras, casi llegamos, resulta que el pueblo nos dijo, miren, así no, sin hablar de la economía, la ineficiencia del Estado y ciertas formas en las que estos son obviamente buenos y esto obviamente malos, no. Y eso es básicamente lo que yo creo que deberíamos leer en Milei. Lo que dicen las encuestas hoy es que a un montón de gente y un montón de esos chicos no les gustan las formas de Milei. Entonces, si nosotros no tomamos las encuestas de hoy y vemos qué hay para hacer el año que viene, entonces yo creo que uno le podría decir a Milei, mira, nos permitiste sacar este tabú, como que era que había que hablar de la economía, salvo que alguien acá crea que no había que hablar de la economía. Yo creo que vivir en el país con la segunda o la primera más alta inflación del mundo requería poner... Entonces, ¿qué es lo que yo creo que puede ser nuestro relato? Democracia política para enfrentar juntos la economía. Ahora, ¿qué pasó? Nos ganó de mano uno, que en el fondo nos ganaron de mano los chicos que no estábamos escuchando. Porque, perdón, pero esas anécdotas, yo estoy llena de anécdotas de chicos pobres, no de chicos ricos, que también las tengo, de chicos pobres que decían, basta de planes a mi mamá, mamá, deja de votarlos. De la misma forma que en el 2018 las nenas le decían a los papás, basta de jodernos porque vos no vas a mantener a nosotras, sino, básicamente, si nosotras no podemos decidir qué hacemos y tener oportunidades en esta vida, nos vas a mantener toda la vida. Ponete las pilas porque querés tu libertad en mi libertad. Y los chicos le decían en el 2022 a las madres, deja de votarlos porque hace años que no nos dan nada. Trabajo no tenemos, y esos son los chicos pobres. Entonces yo tengo esas anécdotas. Y esos chicos no querían a Milei, querían que los trate, y Milei les hablaba de Hayek, y los chicos esos saben leer a Hayek, y es mucho más respeto para esos chicos hablarles de ideas que seguir diciéndoles, seguí con las transferencias y la inflación que vamos, dale, vamos a salir, cuando todos sabemos que no íbamos a salir. Y las que menos iban a salir son las mujeres pobres. Entonces, perdón, pero el feminismo también tiene que hacer una revisión de las demandas que puso y también tiene que hacer una revisión del sujeto político joven, mujeres,
porque muchos de esos sujetos políticos, jóvenes, mujeres, salieron muy maniqueamente, como todo sujeto político joven. Que quizás un buen punto de partida es recoger las experiencias valiosas, con más generosidad, ¿no? Un poco lo que planteaba Gabriela al principio del conversatorio. Digo, hay muchas experiencias interesantes que está bueno reflotar. Digo, el programa de derechos humanos que construyó Mónica en la universidad en el 2007 es un ejemplo. Que además recoge generosamente la experiencia de las cátedras libres de derechos humanos, ¿no? Entonces me parece que hay algo como muy, muy interesante en la alianza academia-pueblo, ¿no? Como para pensar esta memoria en clave intergeneracional. Ahora, sí quiero ser, puede ser que no compartamos la mirada, pero quiero ser honesta intelectualmente. Una cosa es construir con lazos más generosos y que las voces discordantes formen parte del conversatorio democrático. Digamos, una cosa son las voces discordantes, otra cosa es la negación, ¿no? Entonces me parece que eso es un punto a la pregunta, ¿no?, sobre cómo pensar estas cuestiones, que en algún punto es recoger el informe de la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia de Naciones Unidas, que habla justamente de esto, ¿no?, de la construcción de una verdad dialógica en donde el negacionismo no puede formar parte de esa construcción de la verdad dialógica. Y por otro lado, otra de las experiencias que a nosotros venimos viendo como algo rico para poder pensar este presente, y también pensando en los jóvenes, Paola, es también recogiendo parte de ese informe de la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia de Naciones Unidas, es el lugar prioritario que hay que dar a las voces, es decir, a quienes fueron víctimas de las violaciones a los derechos humanos en la construcción de esa verdad dialógica. Y en nuestra experiencia, el rol del testimonio, ¿no? Digamos, muchas veces, ¿no?, estos pibes que no conocen lo que nos pasó, por eso yo arranqué diciendo, che, existieron 700 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, ¿no? Para pensar las nuevas violaciones a los derechos humanos, creo en esa mirada también, ¿no?, entre el nexo entre el pasado y el presente. Y en esa clave, generalmente nos ha pasado que la voz del testimonio en primera persona tiende a ser mucho más fructífera en términos de memoria intergeneracional que otras expresiones, quizás más científicas, más rigurosas, más académicas, pero con poco efecto en los pibes, ¿no? Y ahí recoger, y ya termino muy brevemente, quizás esta mirada, a mí me gusta mucho Paula Sibilia, que es una antropóloga que viene trabajando un poco en la cuestión de las democracias, redes, Trump, etcétera. Y ella plantea que quizás la salida, por supuesto a construir colectivamente, por eso digo con más generosidad, es recuperar un cinismo transhistórico, ¿no? Este concepto de la parresía del que Foucault toma, ¿no?, de la antigüedad, que es el coraje de decir la verdad, aún en contextos de opinión y de posverdad, ¿no? Me parece que hay que reforzar, quizás en clave, digamos, más políticas. Creo que parte de lo que nos ocurrió tiene que ver con que en la pandemia las organizaciones político-partidarias dejaron de hacer territorio, ¿no? Y eso también generó un vacío y algo interesante también a explorar. Entonces lo pienso en términos concretos de militancia territorial, pero también yo estoy a favor, no vamos a hablar de este tema porque sé que es larguísimo y puede abrir otros debates, pero yo también estoy de acuerdo con la regulación estatal, ¿no? Digamos, con la intervención estatal, con el concepto de las libertades positivas, las acciones afirmativas estatales. Me parece que hay algo además a hacer desde el Estado para construir más y mejor democracia, repitiendo que una cosa son las voces discordantes y ahí incorporar debates incómodos, ¿no? Un texto como La llamada de Leila Guerreiro, que es un texto profundamente incómodo para el movimiento de derechos humanos, pero también es interesante porque hace pensar en la relación entre los feminismos, ¿no?, y el movimiento de derechos humanos, y cómo discutir las buenas víctimas, ¿no?, las buenas, malas víctimas. Digo, esos textos incómodos, o Diario de una princesa montonera, forman parte de las voces discordantes que con más generosidad tenemos que trabajar. Ahora, una cosa son las voces discordantes y otra cosa es la negación. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, me da la oportunidad quizás de hablar un poquito de la segunda paradoja, que no dije nada, y que tiene que ver con esta experiencia en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, respecto de Marilú Rodríguez. Marilú Rodríguez había sido condenada por haber contribuido con un ataque con un carro bomba en la Escuela Superior de Guerra de Bogotá en el 2006, por su pertenencia a la FARC, condenada por el Código Penal colombiano por actos de terrorismo, por lesiones y por tentativa de homicidio.
cuando se firma la paz en Colombia y se establece una jurisdicción especial para la paz, que van a reanalizar los casos en clave de derecho humanitario, se replantea por la defensa de Marilú el caso desde los anteojos del derecho humanitario y los jueces, aplicando el derecho humanitario, la liberan, le conceden la amnistía porque consideraban que en el marco de un conflicto no internacional lo que había hecho no había violado las normas aplicables al conflicto armado. Era un objetivo militar, las armas que se habían utilizado eran las apropiadas, por lo tanto nada indicaba que eso era un acto prohibido. Eso generó en la sociedad colombiana una profunda crítica a la aplicación del derecho humanitario sobre la base de que el derecho humanitario abría la puerta a que los criminales salieran a la calle y esto produjo una sensación de profunda inseguridad. Tanta inseguridad que la JEP tuvo que volver a apresar por cuestiones aparentemente formales a Marilú, que en este caso volvió a la cárcel. Lo que me interesa, y esta es la paradoja, es que precisamente el derecho humanitario suele aparecer en contextos donde aparece una enorme necesidad de una securitización garantizada por parte del Estado y en rigor de verdad la correcta aplicación del DIH lo que generó precisamente fue mayor inseguridad. Con respecto a la pregunta de Liliana, bueno, ¿cómo pensar entonces este recurso al derecho humanitario en clave de crisis democrática? Me parece a mí que en estas experiencias que mostré y que, insisto, podemos ampliar a El Salvador y a otros tantos países, más allá de si el traje de los derechos humanos queda bien o no, lo que eventualmente uno ve es que se recurre a vestimentas así prestadas por conveniencia que provienen de otros placares, ¿no? Y eso me parece que responde, y creo que la única solución o la única posible respuesta es primero hacer un diagnóstico, el por qué eventualmente empieza a aparecer un fenómeno tan frecuente vinculado con la aplicación de estos esquemas. Y yo diría que son tres, o podemos pensar en algunos más. En tiempos de una incertidumbre enorme, me parece que este reclamo de securitización, que es propio de la naturaleza humana, hace que se acreciente el lenguaje vinculado con las hostilidades, ¿no? La erradicación de flagelos sociales, lo hemos visto con la guerra contra el terrorismo, lo hemos visto con la guerra contra el COVID. Hay un lenguaje de la militarización de sociedades que transmiten cierta experiencia de inseguridad. Me parece que el retorno de los conflictos armados internacionales hoy también contribuyen al debate. Rusia-Ucrania, Israel-Palestina hacen que la lógica de las hostilidades, este lenguaje bélico, esté permeando el vocabulario cotidiano de la política democrática, y eso me parece que es un fenómeno que no podemos desconocer. Y como decía Paola, me parece que estamos en una situación de tiempos maniqueos, en tiempos de oposición, de antítesis. Digo, nuestra grieta es solo una manifestación de las múltiples contraposiciones dicotómicas que advertimos en la sociedad, y me parece que esta antítesis responde muy bien al patrón bélico de aliados enemigos, ¿no? Me parece que este enfoque de la militarización termina siendo muy tentador para quienes en definitiva están pensando la política desde una mirada de la democracia que responde a la manifestación de decisiones fuertes y decisiones consolidadas en términos de fuerza. Bueno, eso, muchas gracias. Gracias. Bueno, con Marie, como buenas alumnas tuyas, te seguimos peleando. Creo que Marie te peleaba hace 30 años mucho más que yo, ahora yo también te peleo. Pero no, bueno, Robert, yo creo que digamos, la disidencia no es con que hay problemas. Por ahí alguien puede creer que yo no creo que en este momento hay grupos que están siendo perseguidos, que desmantelar el ENIA, las políticas de violencia de género, el Ministerio de Mujeres, no es un problema, que legitimar los gritos y la naturalización de la agresión verbal, la exasperación, no es una forma de habilitar la violencia, y que obviamente en esa exasperación decir barbaridades como las afirmaciones negacionistas no es un problema. No estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir es que uno puede tomar todo eso como espuma o como las raíces de un problema estructural. Y entiendo que con el negacionismo a veces hay que, o sea, no, siempre hay que poner un límite. Lo que pasa es que estas son todas barbaridades también, ¿no? Entonces, el punto es entender en qué sentido eso nos representa a todos en una crisis colectiva estructural, donde todo lo que estuvimos haciendo se refleja en esa crisis. Mi único punto es que estábamos mal, pero no estábamos mal porque había fallado todo, sino porque nos propusimos aplicar ese proyecto de democracia constitucional incrementalmente, y había dimensiones que las habíamos logrado y muchas deudas. Yo quiero decir dos deudas en particular. Hablar de las cosas importantes, usar todo ese mecanismo de institucionalidad para hablar de las cosas importantes, para mí
las posiciones de las mujeres, la desigualdad del federalismo argentino, la coparticipación y en particular después la economía y las incapacidades estatales brutales que tenemos, por un lado, y por otro lado, la aceptación de liderazgos demasiado no auténticos, no sé cómo decirlo de otra forma, ¿no? Esa separación enorme entre lo que se dice y lo que se hace. Es eso que es como, es el próximo paso en términos, me parece, hacia donde vamos y lo que nos piden los jóvenes, que es que, por supuesto que en la democracia hay que decir cosas y que la contradicción es parte de nuestra vida, pero, para citar a Taylor, ¿no? En la ética de la autenticidad, es demasiado decir una cosa y su inversa, es demasiado hacer carrera luchando contra la corrupción y después ser flor de corrupto o corrupta. O sea, ahí hay demasiado. Y me parece que la gente joven está diciendo algo en esa línea, que no quiere decir la consistencia, la autenticidad total, porque eso sabemos que es materialmente irrealizable en la complejidad de la vida moderna, tanto para el individuo como para los liderazgos. Ahora, a mí me gusta, y hace mucho que lo digo muchas veces, pero la frase que usaba Nino al final de Un país al margen de la ley, la susceptibilidad a la consistencia, es mucho menos que autenticidad. Autenticidad tiene una carga moral enorme. Susceptibilidad a la consistencia es algo casi más pragmático, es intentar tratar de ser consistentes. Y también nosotros, la ciudadanía, digamos, cuando nos vemos como votantes, como participantes en esa democracia, entender la complejidad de esa susceptibilidad a la consistencia, que entonces no se les puede pedir que hablen de derechos humanos y los entreguen todos si no hablamos de escasez y economía y desarrollo y crecimiento, industria, políticas de ciencia aplicada, no sé, si no hablamos de todo eso, si no hablamos del financiamiento de la democracia, básicamente, si no hablamos de que la democracia cuesta. Entonces después roban todos y después resulta que roban ya no para la corona como hace 40 años, roban para la democracia. Y una vez que todos roban para la democracia es muy difícil ver cuánto es para la democracia y cuánto se va en el camino. Pero parte de eso lo aceptamos todos cuando no queremos pagarle a los políticos, no queremos financiar el sistema político, no podemos hablar porque son todos corruptos. Esas versiones también maniqueas también son parte del problema. Pero eso estaba, no lo trajo Milei, ese es el punto. O sea, la democracia argentina, el sistema de partidos no pudo hablar del financiamiento de la política en 40 años. Entonces esa democracia constitucional todavía tenía flores de deuda. ¿Por qué las vamos a entregar si cuando miramos para atrás en el siglo XX, los momentos más luminosos de la socialdemocracia, que es lo que miramos como momento, tuvieron eso, democracia constitucional? Entonces también ese es el otro punto. ¿Por qué vamos a entregar el único sueño planetario que materializó algo de igualdad, paz y estabilidad durante algunos momentos del siglo XX? No sé, eso. Bueno, por esto cerramos el panel. Muchas gracias, mucho para seguir trabajando. Gracias.